¿Cómo les fue con los prácticos? Con el práctico, me parece que recién tuvieron uno solo nomás, ¿no? ¿Están pudiendo leer? ¿Cómo van? ¿Van o no van? Hola, profe. Sí, va, ¿Va? va. Qué bueno. No se dejen estar, chicos, traten de leer o de ir siguiéndola en la medida que puedan, porque después, como tienen otras materias, cálculo que deben estar cursando, traten de hacerse sus tiempos para ir llevando al día cada materia, si no después se les viene la noche. Acuérdense también que el año pasado fue todo un caos porque nadie sabía cómo era el sistema, todo el mundo aprendía la virtualidad, todo el mundo aprendía cómo hacer exámenes. Bueno, fue todo un caos. Este año las cosas ya están bastante más relajadas porque todos aprendimos, entonces fíjense que los parciales pueden ser bastante más complicados porque todo el mundo ya aprendió herramientas nuevas de cómo armar parciales, de cómo, así que no se confíen en que va a ser un poco caótico como fue todo el año pasado, que quizás en algunas materias pudieron más o menos como, bueno, como terminarlas, porque fue caótico todo. Ahora es como que ya todo el mundo le agarró la vuelta, entonces tengan cuidado, no se dejen estar con esto de que los parciales van a ser virtuales y se puedan copiar y esas cosas, porque ya se ajustó mucho el sistema. Así que digo, por las dudas, para que bueno, buenísimo. Bueno, son las y 10, así que siendo las y 10, vamos a empezar la clase del día de hoy. Necesito que me digan si me escuchan bien y si ven bien ahí y si ven que paso la diapo. Sí, profe, se escucha. ¿Se escucha y se ve y ven que cambié la diapo? Sí, Sí. profe, sí. Perfecto. Bueno, entonces empecemos. Entonces, la clase de hoy lo que vamos a hacer es ya pasar al siguiente nivel de organización que estudia la ecología. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar lo que vimos hasta ahora, nosotros estuvimos viendo, además de definir la ecología, de ver cómo se abordan, cuáles son las preguntas en ecología, cómo se abordan esas preguntas. Definimos también los niveles de organización y definimos lo que eran condiciones y recursos y vimos también cuáles, o sea, en realidad definimos cuáles son las causas históricas y actuales que explican la distribución de los organismos y dentro de las actuales vimos condiciones y recursos. Entonces, hasta ahora nosotros nos centramos en mirar cómo los organismos individualmente responden o no a determinados factores ambientales o determinadas variables. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todo lo que son las condiciones y los recursos y entonces uno puede mirar cómo es a nivel individual la respuesta. Algo que tienen que tener siempre presente, que es que cuando uno hace un muestreo, o sea, cuando uno hace un experimento y está mirando a nivel individual, uno no puede solamente estudiar un solo individuo, porque en realidad la respuesta que uno está mirando puede estar asociada a ese individuo, a su genética, por ejemplo. ¿Sí? Sabemos que todos los individuos somos distintos. Aun cuando tenemos características que son comunes porque pertenecemos a la misma especie, cada individuo es particular, tiene una combinación genética algo distinta hasta inclusive de sus propios hermanos. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando nosotros miramos las respuestas individuales, aun cuando estamos mirando cómo se responde eso a nivel individual, uno toma un conjunto de individuos, ¿sí? Pero la respuesta sigue siendo individual. Es decir, si nosotros miramos el crecimiento, estamos mirando la variable respuesta y crecimiento y lo estamos mirando a nivel individual, vamos a tomar una determinada cantidad de individuos y vamos a mirar o a medir esa variable.
del crecimiento, cualquiera sea la variable que nosotros elijamos. Por ejemplo, la altura, el peso, el diámetro, ¿sí? Entonces, con base en mirar, en medir para cada uno de esos individuos, después nosotros sacamos una media, por ejemplo, y una medida de la dispersión de esos datos y podemos comparar, ¿sí? Podemos comparar, decimos, bueno, la respuesta individual es crecieron así, entonces podemos tener distintos tratamientos y mirar cómo distintos factores van a afectar esa variable, y para cada uno de esos tratamientos vamos a tener una medida y un error o un desvío, y lo vamos a poder comparar, es decir, qué factor afectó más la variable respuesta que yo estoy mirando. Sin embargo, lo que siempre tienen que tener presente es que la respuesta, o sea, seguimos mirándolo a nivel de individuos, lo que nosotros tenemos es tratar de extrapolar, o de que la respuesta la estamos mirando, o sea, que es realmente una respuesta a un factor, ¿sí? Es decir, si yo quiero mirar el efecto de la temperatura sobre el crecimiento, si yo tomo un individuo, de nuevo, uno puede decir, bueno, puede ser esa respuesta porque ese individuo estaba enfermo, ese individuo era chico, ese individuo, lo que sea, pero es ese individuo. Si nosotros queremos decir la temperatura afecta el crecimiento, tenemos que tomar muchos individuos para entonces decir, sí, la temperatura efectivamente afecta, porque en todos estos individuos, este conjunto de individuos, nosotros vimos. Entonces eso es bien importante que tengan presente, no confundir que aun cuando estemos tomando muchos individuos, nos cambiamos de nivel, o sea, no estamos tomando una población. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Acuérdense que cada uno de los niveles de organización de la ecología está formada por el nivel anterior, pero tiene propiedades distintas que solo se estudian en ese nivel y no en el anterior, ¿sí? Ni en el posterior. ¿Está bien? También hay algo que me interesa que veamos, y es que no necesariamente, uno cuando va subiendo de nivel de organización, es más complejo o es más englobador. Es decir, si uno dice, bueno, yo voy a elegir poblaciones porque incluye individuos, depende de lo que estamos mirando, depende de las preguntas que nos estamos haciendo, porque hay preguntas que se contestan en cada uno de esos niveles. Es decir, no me pueden decir, profesora, yo elegí el tema de ecosistema porque es el nivel más alto. Entonces, como es el nivel más alto, ¿sí? Jerárquicamente, pensando de que nosotros en los niveles de organización de la materia vamos desde un átomo a la Tierra, entonces no me pueden decir, bueno, yo elegí ecosistema porque es uno de los que está más arriba y engloba a todos. No, porque el ecosistema tiene propiedades particulares que se estudian en ese sistema, ¿sí? Y hay preguntas que se resuelven a nivel de individuos, y hay preguntas que se resuelven a nivel de población. Eso quiero que también lo tengan claro, porque ya lo escuché en algún examen de decir, yo elegí este nivel porque es el que engloba todo. No, no engloba, es un nivel distinto, con propiedades distintas, que responde a distintas preguntas y que se aborda su estudio de distinta manera respecto al otro. Por favor, tengan bien en claro eso. Y lo otro es decir, cuando nosotros estudiamos a nivel de individuos, que tomamos muchos individuos para medir o para ver esa variable o el efecto de algo, de algún factor sobre eso, no estamos tomando una población porque tomemos muchos individuos. La respuesta sigue siendo individual. Entonces, a nivel de individuos, nosotros veíamos cómo esos factores afectan la supervivencia, el crecimiento y la reproducción individual. ¿Estamos? Hoy nos vamos a centrar entonces en pasar al siguiente nivel, al nivel de población. Y vamos a ver cómo hay características o propiedades de ese nivel que solamente se pueden estudiar en ese nivel y no en el nivel de individuos. Bueno, yo acá primero puse unas figuras. Esta es la distribución, fíjense, del guanaco. Acá hay una distribución histórica y acá hay una distribución actual y acá hay unas fotitos de los guanacos. ¿Qué es lo que podemos ver? Por un lado, podemos pensar, ¿se acuerdan cuando hablábamos de estas distribuciones potenciales basados en el nicho ecológico? Nosotros podemos decir, bueno, se construye un mapa, ¿sí? Y esta era la distribución que tenía antiguamente el guanaco, ¿sí? Fíjense que tenía una distribución más amplia y actualmente tiene una distribución más acotada. Entonces uno podría pensar o buscar cuáles son los factores que afectan
a esa especie. O sea, ¿por qué esa distribución que era más amplia ahora está más restringida? Con base en eso uno puede plantearnos experimentos y muestreos para ver cuáles son las causas de esa distribución. Ahora, en esa distribución nosotros estamos mirando la especie de guanaco, ¿sí? Una determinada especie de guanaco. No sé si hay varias especies de guanaco, guanaco como guanaco o es una sola, pero estamos mirando a la especie de guanaco. Sin embargo, uno podría decir, bueno, pero los guanacos que están acá por el Perú no son la misma población de los guanacos que están en el sur de Argentina, porque están distanciados, ¿sí? Aun cuando pertenecen a la misma especie, están distanciados. Es decir, no se pueden reproducir. Este guanaco que está en Perú no se va a reproducir con este individuo del guanaco que sí pueden, o sea, si uno los juntara, sí pueden reproducirse, porque son de la misma especie, se van a dejar una descendencia fértil, pero son poblaciones distintas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo definimos una población? La definición más sencilla es decir que la población es un conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar y un tiempo determinado. Están compartiendo. Es decir, con esta definición uno podría decir, bueno, el guanaco de Perú con el guanaco del sur de Argentina son de la misma especie, pueden dejar descendencia fértil, fíjense que además tienen descendencia fértil, pueden dejar descendencia fértil, pero no son una población que esté compartiendo, no son individuos de la misma población, es decir, no están compartiendo el espacio y el tiempo, ¿sí? Porque uno está en Perú y el otro está en el sur. Entonces, con base en eso, uno puede hablar de una población específica, cuando se refiere a la especie, ¿sí? O sea, fíjense que dice conjunto, esperen que pongan el punterito, conjunto de organismos con un gran número de características comunes que nos hacen ser de la misma especie, un origen similar, tenemos ancestros comunes, y la ausencia de barreras que impidan el cruzamiento de individuos heterosexuales puestos en contacto, es decir, que son individuos de la especie. Entonces, muchas veces cuando uno habla de una población específica, se está refiriendo a que si uno lo junta, ¿sí? O sea, por ejemplo, como digamos, bueno, individuos de la población de Metana y la población de Salta. Somos una población específica porque nosotros nos podemos cruzar si es que nos encontramos. Pero la primera definición hace más referencia, o como nosotros la abordamos, más en la práctica, a una población local, es decir, a un subconjunto de esta población específica que hace referencia a la especie, determinado por límites espaciales y temporales que además deja descendencia fértil. ¿Sí? Esto de la descendencia fértil siempre hace a estar pensando, teniendo en mente lo que son los híbridos. O sea, hay muchas especies que se cruzan, pero no dejan descendencia fértil. ¿Está? Entonces, y uno puede tener individuos de una población, o sea, puede tener una población de híbridos, pero eso no conforman una población bajo esta definición. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una población local, somos los que efectivamente estamos compartiendo un espacio, o sea, somos individuos de la misma especie que estamos compartiendo un espacio y un tiempo, ¿sí? Y que nos podemos cruzar, o sea, que se pueden cruzar esos individuos y dejar descendencia fuera. Ahora bien, ¿cuáles son, como todo, o sea, uno puede decir, bueno, perfecto, vamos a la anterior, y entonces yo les digo, si nosotros miramos acá estos individuos, miremos, acá tenemos una especie de cactus, y acá tenemos estos ciervitos. Uno claramente dice, bueno, en esto uno puede delimitar la población, es decir, mira, o sea, va al campo, delimita cuál va a ser el límite de su población y cuenta el número de individuos. Cuando tenemos este caso, quizás puede ser un poco más difícil, porque bueno, no sabemos si ahora vamos a ver cómo se clasifican los individuos, pero puede ser quizás un poco más complicado, pero en la medida en que uno delimite, ¿sí?, el espacio, como están compartiendo un espacio y un tiempo, uno dice, esta es mi población de individuos. Pero ¿cuáles son los problemas del enfoque de las poblaciones? Digo, independientemente de que nosotros digamos, bueno, perfecto, una población es ese conjunto de individuos de la misma especie que comparten un espacio y un tiempo. Ahora, tiene límites espaciales en el sentido de decir, bueno, ¿y cómo sé yo dónde termina la población? Porque uno puede decir, bueno, para el guanaco, bueno, uno ve el conjunto de individuos que en general muchas especies están agregadas, tienen comportamientos de agregación,
y entonces uno puede delimitar, puede ver uno que otro individuo suelto o aislado, pero en general están en conjunto, están formando sociedades. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de árboles, o cuando hablamos de plantas, a veces se complejiza, o de corales, de otro tipo de otras especies, a veces se pone difícil determinar el límite espacial, porque yo puedo seguir caminando y puedo seguir encontrando individuos. ¿Sí? Entonces ahí se complejiza a veces más, o se pone más difícil determinar dónde está el espacio, ¿sí? El límite de esa población a nivel espacial, porque a veces uno camina y dice, bueno, ¿hasta dónde camina? ¿Hasta dónde es el límite de mi población? También podría ser pensado decir, bueno, pero si las plantas están fijas, uno puede delimitar más fácil que en el caso de los animales que se mueven. Entonces, bueno, ¿hasta dónde es el límite espacial? O sea, mirando según las características, acuérdense que yo siempre decía que hay que mirar cuáles son las características de cada especie para que nosotros podamos entender y hacer las preguntas correctas y poderlas contestar basadas en las características de cada una de las especies. Y otro problema que se tiene con el enfoque de poblaciones a nivel es el tema de la especie en sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay especies con base en sus características que vamos a ver que se pueden clasificar los individuos de distinta manera según cómo, ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se reproducen. Entonces, en el sentido práctico, cuando uno va al campo, la forma o la definición práctica de poblaciones para el estudio de una población es como un grupo de individuos de una especie que se decide estudiar. ¿Sí? Entonces yo determino arbitrariamente cuál es el límite de mi población y a ese conjunto de individuos de la misma especie yo la defino como mi población de estudio, como la población que yo voy a estudiar y voy a mirar determinados procesos que están ocurriendo en esa población. ¿Sí? Bueno, recién les decía que hay un conflicto a veces en decir, bueno, con respecto a la especie, porque, ¿qué pasa? Si nosotros volvemos a mirar el ejemplo de los ciervos o el ejemplo de los guanacos, es muy fácil saber cuál es un individuo, definirlo a ese individuo. Porque si yo a ustedes les dijera, bueno, vamos al campo y miremos cuántas vacas hay, en realidad no cuántas vacas hay, contemos cuántas patas hay en este predio. Se descuentan y yo les digo cuántos individuos hay. Entonces dividen el número de patas divididos 4 y le da cuántos individuos, porque la vaca tiene 4 patas. Entonces ustedes todos podemos fácilmente determinar el número de individuos, ¿sí? Porque tienen una estructura definida, porque tienen una forma definida, con características definidas que nos permite fácilmente decir individuo 1, 2, 3, 4, 5. A esos individuos se los denomina, se los conoce como individuos unitarios, en el sentido de que tienen una forma definida desde que es el óvulo, de que el óvulo es fecundado, y tienen un programa de desarrollo predecible, es decir, cuando se fecunda un óvulo, a partir de ahí hay todo un programa de desarrollo y termina en un individuo, según la especie, con determinadas características. Ese es un programa de desarrollo predecible, está genéticamente identificado o codificado. ¿Está bien? Ahora, pero por otro lado, que sería el caso de la fotita que yo le pongo, es fácil. Nosotros acá decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 individuos. Y en este caso de los pinos, uno puede decir un pino, 2, 3 y contar el número de pinos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos otro tipo? O sea, cuando nosotros miramos especies como plantas o como corales, por ejemplo, donde vemos esto y decimos, bueno, todo esto, fíjense que esta es una foto de una planta de jengibre nativo. Fíjense acá hay como bulbos, ¿sí? Y acá salían estas ramas, o los corales. ¿Cuál es el individuo ahí? Uno puede decir, bueno, no sé, yo miro y digo, bueno, todo este manchón es un individuo. Pero ¿qué pasa si ese manchón a 1 metro hay otro manchón, o a medio metro hay otro manchón? ¿Esos son el mismo individuo o no son el mismo individuo? Se complejiza, porque los resultados o el análisis que yo haga puede estar sesgado, puede estar subestimado o sobreestimado, porque en realidad no son distintos individuos, son los mismos.
Entonces ahí hablamos de individuos modulares. Cuando ustedes en botánica estudiaron el módulo de una planta, definieron que el módulo, se define el módulo como ¿qué? Como el vástago, digamos, el eje, digamos, el segmento entre dos nudos, ¿sí? Y que está formado por una yema y por una hoja tectriz. Ese es el módulo. A partir de esa yema se origina otro módulo, que es el tallo. ¿Sí? Que da orígenes a las hojas y después, en su momento reproductivo, en vez de dar orígenes a hojas, dan orígenes a las flores. Ese es el módulo, ese segmento entre dos nudos con una yema y una hoja tectriz, ese es el módulo. Por eso se llaman individuos modulares, porque se van produciendo módulos. Ahora, esos individuos no tienen forma definida. ¿Sí? Digamos, en el pino, que uno puede verlo al pino, igualmente ese individuo va a variar, ¿sí?, la cantidad de módulos que tenga en función de las características del ambiente, por ejemplo. Entonces, obviamente, hay características que sí están fijadas. Es decir, uno no va a mirar, o sea, un pino tiene determinadas características que lo clasifica como pino, ¿está bien? Entonces hay algunas que uno puede decir, bueno, tiene más o menos módulos porque hubo frío, porque hubo sequía, por lo que sea, ¿sí? La respuesta puede ser distinta y la cantidad de módulos distinta, pero sigue siendo un pino. Ahora, entonces, estos individuos modulares no tienen una forma definida, o sí, pero no definida pensándolo desde unitario. Acuérdense que cuando hacemos clasificaciones siempre es comparativo a la otra, ¿sí? Es decir, un pino tiene una forma mucho más definida que estas plantas, seguro, ¿sí? Pero tiene una forma menos definida que lo que es un ciervo. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son ejemplos de individuos modulares? ¿Quiénes producen módulos? Las plantas, los corales, las esponjas, ¿sí? Imagínense, meten en el mar y decir, bueno, ¿cuál es un individuo de estos corales? Obviamente que los estudian lo tienen mucho más claro, por supuesto. Tienen un programa de desarrollo impredecible, porque está muy afectado, varía con los factores ambientales, y depende del ambiente, ¿sí? Ese programa de desarrollo. Pueden ser aclonales o clonales. ¿Sí? Aclonales cuando no se propagan vegetativamente y clonales cuando sí. Entonces, con base en eso, dentro de los individuos modulares, nosotros tenemos otro tipo de clasificación o de concepto que son los individuos genes o genetes y ramet o rametes, como traducido en español. Cuando hablamos de un genet, nos estamos refiriendo a individuos que provienen del mismo cigoto, ¿sí? De un cigoto. Es decir, nosotros somos individuos genes o genes. Los individuos unitarios son individuos genes, es decir, provienen de un cigoto. En cambio, los ramen, ¿sí?, son individuos que provienen de un genet, o sea, de un individuo originado de un cigoto, pero por multiplicación clonal o por multiplicación vegetativa. Entonces, todos los individuos unitarios, ¿sí?, salvo que haya, no sé, por ejemplo, que digan, bueno, no sé, pero en general todos los individuos unitarios, estoy pensando a ver si hay alguna especie, pero no se me viene a la mente, todos los individuos unitarios son individuos genes. ¿Por qué? Porque se originan de un cigoto. Ahora, dentro de los individuos modulares, uno puede tener individuos genes, como podría ser un pino, por ejemplo, o podría tener individuos ramet, como en este caso. Es decir, que originalmente hay una planta o un individuo que fue originado a partir de un cigoto, pero después tienen la capacidad o la característica de poder propagarse vegetativamente, es decir, como ustedes vieron en botánica, tienen un montón de estructuras o de estrategias que les permiten producir estolones, rizomas, bulbo, lo que sea, que les permite reproducirse vegetativamente. Y cuando se corta, porque el tema sería, bueno, mientras eso no se corte y uno pueda mirar, pueda acabar y pueda mirar que todo eso está conectado, uno dice, bueno, esto es un individuo, porque están todos conectados. Ahora, el problema es cuando se corta esa conexión y queda como otro individuo. ¿Sí? Entonces ahí empezamos con el conflicto de decir, yo estoy sobreestimando la población porque los estoy contando como individuos distintos que en realidad no lo son. Genéticamente uno tendría que hacer un análisis genético para ver si son iguales genéticamente, entonces son el mismo individuo. Si son
distintos, entonces son individuos distintos y uno los debería considerar. Entonces, esto le pone un plus de a veces de dificultad al momento de definir la población que nosotros vamos a estudiar, porque cuando tenemos individuos modulares, y además que son ramen, o sea que tienen la capacidad de propagarse vegetativamente, el determinar o el identificar la abundancia de los organismos, es decir, cuántos individuos tiene esa población, se complejiza. Como siempre les digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar primero cuáles son las características de la especie que nosotros estamos trabajando y poder determinar o definir esas características que nosotros debemos conocer a priori para poder estudiar a esa especie o a esa población en particular. Si tienen preguntas, me van haciendo, y los que no tengan micrófono, acuérdense que si escriben en el chat, alguno que sí tenga micrófono, háganme el favor de preguntarme porque yo no los veo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Digo, todos estos conceptos son importantes a tener en cuenta cuando vamos a estudiar las poblaciones. Por otro lado, nosotros tenemos por un lado las especies que son anuales, es decir, especies que viven su ciclo de vida. Si nosotros pensáramos cómo clasificamos, por ejemplo, las especies en función de su ciclo de vida. Es súper importante que nosotros sepamos estas características y cómo es su ciclo de vida, porque si no, ¿qué vamos a estudiar? Yo decía, bueno, voy a estudiar el efecto de la temperatura a lo largo de 10 años. Por decir algo, bueno, pero si el individuo se muere en uno, no lo voy a mirar en ese individuo, lo sumo miraré en individuos sucesivos durante 10 años, pero no en el mismo individuo, porque si el individuo vive un año, pues no. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos al principio de la importancia de la escala espacial y temporal en la ecología, para los estudios en ecología nos estamos refiriendo que realmente tenemos que conocer cuáles son las especies con las que vamos a trabajar para poder establecer esas escalas espaciales y temporales para que nosotros realmente podamos identificar cómo responden a nivel de individuos o a nivel de poblaciones ante un determinado factor. Entonces, si nosotros pensamos en las especies anuales, nos estamos refiriendo a especies con relación a su ciclo de vida. Su ciclo de vida lo completan en el término de un año, y acá tenemos muchos cultivos y muchos insectos. Especies plurianuales, cuando tardan en completar su ciclo de vida, más de un año, y ahí tenemos muchas plantas, muchos mamíferos, los mamíferos. Y en las plantas muchas veces también el término de plurianuales se lo toma como especies perennes, ¿sí? Que viven mucho más tiempo. En realidad el término perenne es el opuesto de caducifolio, es decir, si pierden o no las hojas, pero en general está como muy asociado, cuando uno dice una especie perenne, es una especie de larga vida, o una especie plurianual. ¿Qué otros conceptos tenemos que tener presentes? ¿No pasa? Bueno, ahí. Por otro lado, hay esta clasificación entre especies que son semélparas y especies que son iteróparas. Esta clasificación, o sea, recién clasificamos con base en el ciclo de vida. Si nosotros miramos cuántos eventos reproductivos tiene una especie, las clasificamos en estos dos tipos, en semélparas y en iteróparas. Y todos estos conceptos son importantes para que después nosotros podamos modelar o mirar cómo es la dinámica de una población. Dependiendo de si es una cosa o es otra, los modelos van cambiando. Nosotros vamos a predecir cómo es la abundancia de los individuos de esa población, o vamos a predecir lo que nosotros estemos estudiando basados en cómo son estas características. Entonces, fíjense, las especies semélparas tienen un único evento reproductivo, ¿sí? A lo largo de su vida. Es decir, pasan el mayor tiempo de su vida en estado vegetativo, ¿sí? O no reproductivo, y se reproducen una vez y mueren. Esas son las especies semélparas. ¿Sí? El gasto energético en la reproducción es muy elevado, o sea, toda la energía la destinan finalmente a la reproducción, se reproducen y mueren, en general tienen ciclos de vida cortos, por ejemplo, las especies anuales. O sea, piensen en cualquier cultivo, con los cultivos tradicionales viven
pueden ser como mucho bianuales, ¿sí? Pero tienen una estación de crecimiento, se reproducen, largan semillas, por ejemplo, y mueren, ¿sí? Esa población vamos a ver que después vamos a seguir esa especie, la vamos a seguir en el tiempo a partir de las semillas que entraron al banco. Ejemplo, la mayoría de los invertebrados, algunos peces, algunas plantas herbáceas. ¿Sí? Esto, ustedes cuando estudien pueden buscar ejemplos específicos que les permita ser más concretos y no tan amplios, y pueden decir, bueno, a ver, yo voy a buscar una especie que es un ejemplo específico, lo voy a buscar y decir, este es el mercado. Su ciclo es así, vive tanto tiempo y a tanto tiempo se reproduce y después muere. Por el contrario, las especies iteróparas tienen múltiples eventos reproductivos, ¿sí? A lo largo de su vida. Tienen un gasto energético en la reproducción moderado, ¿sí? Porque tienen que seguir creciendo y tienen que seguir sobreviviendo. Entonces, el gasto energético es menor, moderado. Sobreviven a la reproducción y son de ciclos de vida largos, ¿sí? Ejemplo, la mayoría de los vertebrados, las plantas leñosas, árboles, o sea, todos aquellos que tienen inversión en la estructura, ¿sí? Son en general especies iteróparas. Uno ya les podría decir, bueno, empiecen a pensar ejemplos de cada uno y entonces ustedes pueden pensar, sí, ejemplos de especies anuales, perennes, si se reproducen una sola vez, si se reproducen mucho. Y por último, otros dos conceptos que también tenemos que conocer al abordar el estudio de las poblaciones son si son poblaciones con generaciones. ¿Qué significa cuando hablamos de generaciones por pulsos? Es decir, que existe una época definida del año donde es más probable que ocurra la reproducción, por ejemplo las anuales, ¿sí? O las poblaciones con generaciones continuas donde no existe una época definida del año para la reproducción, por ejemplo las fecas. ¿Sí? Puede haber una especie que no existe una época definida. Entonces, por pulso es cuando en determinados momentos ocurre la reproducción, mientras que en la continua puede ocurrir en cualquier momento del año. Veamos este ejemplo. En el eje de las Y nosotros tenemos el output reproductivo, es decir, que estén en reproducción, que se reproduzcan, y acá tenemos el tiempo del ciclo de vida. Entonces, fíjense que en este esquema general, en esta figura en general, nosotros primero tenemos, desde que nace hasta que comienza la reproducción, hay toda una etapa que conocemos como juvenil, ¿sí? O fase denominada de crecimiento, ¿sí? En donde no hay reproducción. No importa cuántos estímulos haya, no se reproducen. Eso lo vieron en fisiología. Es decir, en el estado juvenil no importa cuántos, salvo que nosotros reviertamos, como se diga, el estado de juvenil, nosotros, por ejemplo, le apliquemos hormonas o hagamos algo que avance en su desarrollo, no responden a los estímulos de, por ejemplo, para la floración. En especies de día largo, de día corto, o en especies que necesitan vernalización, aun cuando estén las condiciones para que ocurra la floración, no ocurre porque están en una etapa del desarrollo donde todavía no se activa. Es lo mismo que yo les diga, bueno, un niño de 5 años, ¿se puede reproducir? No, porque está en una etapa del desarrollo donde no se puede reproducir. ¿Sí? Bueno, después tenemos, fíjense, en esta representación, un rango que es la fase reproductiva, es decir, acá tenemos todos los individuos, ¿sí?, que se pueden reproducir. Nos está representando, fíjense al principio, ¿sí?, como es menor, es una curva gaussiana, donde la media está representando, por ejemplo, que dijéramos, bueno, entre los 20 y 25 años, o entre los 18 y los 30 años. ¿Sí? A partir de acá uno ya podría pensar, bueno, empieza la senescencia, empieza, ¿sí?, la reproducción a ser menor, y acá con etapas más tempranas también es menor. Y posteriormente entramos en una fase, que es la fase ya postreproductiva, que
hasta la muerte, ¿sí? Supongamos que es una muerte por senescencia, o sea, por vejez, no por ningún otro factor. Y entonces fíjense que en esta etapa ya tampoco hay reproducción, ¿sí? Porque también fisiológicamente ya no responden a la reproducción. Con base en este esquema general, fíjense que acá podemos poner todo lo que recién vimos. Es decir, fíjense, por un lado, en este caso, las dos primeras están representando especies que son anuales, es decir, que viven un año. Este tiempo, fíjense que ahí dice 1, un año. ¿Está bien? Y todas las que están para abajo viven más años. Tenemos el año 1, 2, 3, 4, 5, el número de años. Entonces, con las especies anuales, tenemos especies anuales que viven un año, especies plurianuales. Dentro de las anuales podemos tener especies semélparas y especies iteróparas. Es decir, semélparas dijimos que es que tienen un solo evento reproductivo y se mueren. Y acá como ejemplo yo puse ejemplo insecto. Podrían buscar ustedes un ejemplo de algún insecto o de alguna especie que fíjense cómo de largo que es su fase juvenil, o sea, casi durante todo el año están en un estado juvenil y hasta que entran en etapas reproductivas, se reproducen y acá mueren. Pero también tenemos especies anuales que son iteróparas. Por ejemplo, acá hay una especie del género Bombus, la pueden buscar o pueden buscar a ver si hay otro ejemplo, donde la etapa juvenil es muy cortita, o sea, rápidamente, una vez que eclosionan esos huevos, la etapa juvenil dura muy poquito y rápidamente pasan a un estado adulto reproductivo. Y entonces a lo largo de ese año se reproducen varias veces, ¿sí? Independientemente de la época se van reproduciendo. Este es iterópara, ¿ven que lo ven que es como continuo? Este es como un pulso, este es como más continuo a lo largo de todo el año. Entonces dentro de las anuales podemos tener semélparas o iteróparas. En el caso, por ejemplo, vamos a las plurianuales. Tenemos acá una iterópara, fíjense que es por pulso, 1, 2, 3. Cada año tiene un pulso reproductivo en una época determinada. Entonces hay una primera etapa juvenil, por ejemplo, que dure un año, y posteriormente cada año, por pulso, en una época determinada, se reproduce. Al año siguiente se vuelve a reproducir en esa época y así. Muchas plantas y muchos animales son iteróparas. Iteróparos, por ejemplo, tenemos el caso de, en este caso, fíjense, vamos a ir un poquito para hoy. Aguantemos. En este caso, fíjense que en esto que yo les decía, poblaciones con generaciones discretas o poblaciones con generaciones continuas, en este ejemplo, ¿sí? Podríamos dividir también acá si tenemos generaciones discretas o generaciones continuas. Dijimos, iteróparas, ¿sí? Iterar es repetir, ¿sí? Entonces, fíjense que acá las dos son iteróparas porque esta lo hace por pulso, ¿sí? Y esta lo hace en forma continua. O sea, lo que sí podríamos separar en este caso es si es discreta o si es continua. Discreta, ¿por qué? Porque va, ¿sí? Fíjense, de manera por pulso. Hay una reproducción acá, al año siguiente hay otra acá, al año siguiente hay otra acá. En cambio, esta es continua porque en el caso de nosotros no hay una época determinada para la reproducción. De hecho, nacen bebés todos los días. ¿Sí? Entonces, en el caso de iterópara con generaciones continuas, claramente estamos nosotros, ¿sí? Donde la reproducción puede ocurrir en cualquier momento del año. Ah, me pica la nariz, perdón. ¿Estamos? Entonces, con este esquema, que lo tienen en el año pasado, en el PowerPoint del año pasado y de todos los años, búsquense particularmente ejemplos que a ustedes les permitan tener eso, para que después, cuando vayamos avanzando y vayan a la parte práctica ustedes, o para el examen final, puedan tener ya ejemplos que les permitan explicar todo el tema de población. ¿Está bien? No digan así al azar cualquiera, porque a veces ustedes cuando dicen, no mencionan así como vengo mencionando yo, a veces se meten en problemas porque eligen una especie que justamente no estaría haciendo lo que sea. Entonces, una recomendación particular es que ustedes con esto se tomen el trabajo de buscar, y si no vamos viéndolo, bueno, ¿está bien? Entonces, por el otro lado, dentro de las especies plurianuales también tenemos especies que son semélparas. Por ejemplo, acá tenemos los bambúes, los salmones, los ágaros.
Son especies que viven mucho tiempo, o la determinada cantidad de tiempo que viven. Pero fíjense que viven casi toda su vida en estado vegetativo. Y tienen un solo pulso de reproducción y se mueren. O sea, los ágaves, cuando larga la vara, después se mueren. Esos individuos se mueren. ¿Está? En el caso de los salmones, lo mismo. Los salmones viven, o sea, los salmones tienen esa dinámica que van a desovar donde ellos nacieron, río arriba. Entonces van los salmones río arriba hasta donde nacieron, desovan y dejan los huevos y se mueren. Entonces esos huevos eclosionan y vuelven río abajo y después vuelven a pasar. Esos son especies semélpatas, es decir, que tienen solamente un evento reproductivo a lo largo de su vida y se mueren. ¿Está? Entonces, fíjense de buscar ejemplos y de aplicar y de ver cómo estos conceptos que recién veíamos, cómo los podemos aplicar a todos. Bueno, entonces, Bacon habla, ¿sí? Ya vimos entonces cómo nosotros podemos clasificar a estos individuos que nos van a permitir entender y saber cómo estudiar esas poblaciones, porque como son distintas, tienen características distintas esas especies, o sea, los individuos de esas especies tienen características distintas. No es lo mismo cómo yo voy a abordar el estudio de una población, si es una especie que se reproduce por pulso, si es una especie que se reproduce continua, si es una especie que es unitaria, si tiene individuos unitarios o si tiene individuos modulares que a su vez se reproducen vegetativamente. Todas esas características que se las remarcamos desde el primer día de clase hasta el último, tienen que tenerlas presentes porque el abordaje o las preguntas que nos hagamos van a variar o van a cambiar en función, o los experimentos que nosotros diseñemos, o nuestra escala espacial y temporal va a variar basado en estas características. Entonces, perdón, Bacon habla de lo que se llama la verdad ecológica de la vida, y hace referencia, cuando habla de la verdad ecológica de la vida, es que dice que las poblaciones antes, o las poblaciones ahora, perdón, son igual a las poblaciones, al tamaño de las poblaciones, a la población anterior, más los que nada más los nacimientos, menos las muertes, más los que llegan, menos los que llegan. Es decir, él dice que uno puede estimar el tamaño de una población ahora, sabiendo cuánto era el tamaño de la población en un tiempo previo. ¿Y a eso qué tenemos que saber? Si nosotros, N, fíjense que es el tamaño de la población o la abundancia. ¿Cómo medimos la abundancia? El número de individuos, o la densidad de individuos. Entonces, ¿yo cómo puedo determinar esa densidad de individuos? O sea, dijimos, bueno, perfecto, nosotros sabemos que nuestra población es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten un espacio en el tiempo y dejan descendencia fuera. Definimos cuál es nuestra población local, ¿sí? Definimos en nuestro espacio, este es el tiempo, o el tiempo va a ser de acá hasta acá. Y entonces nosotros, con base en todas esas características, bueno, decimos, bueno, ¿cómo es el tamaño de esta población? El tamaño de esa población va a estar determinado por el tamaño de la población antes, más quiénes, los que nacen, o sea, quiénes aportan a una población. Si yo les digo, bueno, la población de Salta está creciendo, ¿qué significa? ¿Qué significa si yo les digo una población está creciendo? A ver, ¿alguno me puede decir? Que el número de nacimientos aumenta, fue aumentando. Claro, que hay más individuos y está creciendo, entonces, bueno, será que hay más individuos, hay más nacimientos, perfecto. Muy bien. Pero también en una población, más ahora que está todo globalizado, también puede aumentar, ¿por qué? Porque llegue gente. Piensen en los censos, ¿sí? En los censos lo que se hace es registrar el número de individuos para saber cómo está nuestra población, cuántos individuos somos, cuánta población es, cómo estamos estructurados, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edad hay, si estamos escolarizados, ¿no? Hay un montón de preguntas en los censos, ¿está bien? Desde el nivel poblacional, entonces uno puede decir, bueno, perfecto. Se pregunta si son inmigrantes, si no, si dónde vivían, ahora dónde viven, dónde es su lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, el tamaño de una población puede aumentar por los nacimientos, o por los que vienen, por los inmigrantes, por los que llegan, pero puede disminuir por los que se mueren, ¿sí? Mi tamaño poblacional, se mueren una determinada cantidad, quedan menos. O por los que se van. ¿Está? Bueno. Entonces, con base en eso, con base en esta verdad ecológica, para las poblaciones, nuestros atributos primarios son esos, los que acabamos de ver.
los atributos primarios de una población, o sea, qué es lo que nosotros primariamente vemos en una población. ¿Cuáles son los primarios? Son el tamaño de una población, es decir, cuántos individuos forman esa población, la natalidad, cuántos individuos nacen por hembra, la mortalidad, cuántos individuos mueren en esa población, y las migraciones, donde incluimos la emigración y la inmigración. Esos son los atributos que miramos de primera en una población, las características primarias. Pero también tenemos otros atributos que son atributos secundarios, que son la distribución espacial, es decir, dónde se... Sí, fíjense que en este primer esquemita, donde hay como un ganso, una población de gansos, acá tenemos el número de estas aves en función del tiempo. Y entonces uno podría decir, miren, acá hay una población en determinado lugar, acá en África, acá no sé en dónde. Y entonces uno podría decir, mira, en 1980 había pocos individuos de estas poblaciones, de cada una de estas poblaciones, pero con el tiempo parece que fue aumentando el número de individuos y acá sube, baja, qué sé yo, acá quedó medio baja, con pocos individuos y acá más baja. Y uno podría entonces buscar cuáles son los factores que afectan o cuáles son los factores que han determinado esa abundancia, ¿sí? A nivel poblacional. Cuando miramos los atributos secundarios, también es importante saber cómo están distribuidos esos organismos. ¿Sí? Sí, ahora vamos a ver los tipos de distribución espacial, pero también las poblaciones, no solo es cómo están distribuidas espacialmente, sino que nosotros en las poblaciones también podemos estructurar por edad o por tamaño. Es decir, fíjense acá, tenemos estructurada una población por masculinos y femeninos, y acá tenemos en el eje de las edades, y acá tenemos el porcentaje. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo nosotros a la población la podemos separar en machos y en hembras, y a su vez también podemos decir, bueno, qué edades tiene. O sea, una es proporción sexual y la otra es estructura por edades. Nosotros podemos decir, bueno, en una población, perfecto, nosotros tenemos recién nacidos, niños entre, no sé, recién nacidos hasta 1 año, niños de mayores de 1 año hasta 10 años, ¿sí? Como se estructure la población. Porque nosotros, para poder predecir cómo va a afectar un factor, también es importante, y sabemos, que va a afectar según la estructura que tenga. Es decir, cuántos niños, cuántos adultos, cuántos inocentes. Piensen, por ejemplo, cuando uno ve los videos de las grandes cacerías, qué sé yo, de los grandes carnívoros, cómo eso afecta y cómo el ataque del depredador depende mucho a quién va a atacar, cuál es su presa, por ejemplo, el tamaño. Entonces, que un león ataque una cebra chiquita, pequeña, de poca edad, no es lo mismo que ataque a un senescente o que ataque a una edad reproductiva, porque uno podría decir, bueno, perfecto, si ataca a un juvenil, va a estar afectando a las primeras estadios. Si ataca a un reproductivo, va a estar afectando los nacimientos. Si ataca a un senescente, probablemente, o sea, disminuye la abundancia, pero no la afecta, ¿sí? En cuanto a el aumento de esa población. Y entonces, esas cosas son muy importantes de saber, por eso es que las tenemos que definir, tenemos que estudiar o establecer esas propiedades emergentes de cada una de las poblaciones que nosotros estudiamos, porque con base en eso vamos a poder estudiar lo que nosotros quieramos, ¿sí? Los efectos de lo que ustedes, de lo que se plantea. Entonces, miren, bueno, entonces miremos cuáles son estos atributos primarios. Esto lo mismo ustedes lo van a ver en el práctico, yo simplemente se los menciono, ustedes van a hacer ejercicios con esto. Entonces, cuando nosotros hablamos del tamaño poblacional o de la abundancia, nos estamos refiriendo a la cantidad o números de individuos relativizado a unidad de área o de volumen. Es la densidad, es cuántos individuos en total yo tengo en esa población. ¿Sí? Cuando hablamos de la natalidad, nos estamos refiriendo a los números de organismos recién nacidos por hembra y por unidad de tiempo. O sea, cuántos niños nacen por hembra por día. Niños o crías o lo que sea, ¿sí? O cuántas semillas tiene una planta
por unidad de tiempo. Cuando nos referimos a la mortalidad, nos estamos refiriendo al número de individuos muertos por unidad de tiempo. Y cuando hablamos de mortalidad, a veces también hay que distinguir si la mortalidad está ocurriendo por senescencia, ¿sí? Eso sería por la vejez, por el ciclo ontogénico propio, ¿sí? O podemos estar hablando por enfermedades. Y entonces acá, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en el COVID como en la población humana, y dependiendo cómo son esas poblaciones, cómo se afectan esas poblaciones, por ejemplo, nosotros sabemos que el COVID afecta más fuertemente a la estructura de edad mayor, ¿sí? También podríamos ver por ataques de depredadores qué grupo etario está más afectado por los depredadores. ¿Está bien? Cuando hablamos de las migraciones, entonces nos estamos refiriendo al número de individuos que entran o salen de una población, y entonces hablamos de la inmigración o de la emigración. Ahí ya se me enfrió el café. Bueno, sigamos. Entonces, acá en lo de las migraciones, entonces dijimos que los inmigrantes son los que se van, y los inmigrantes son los que se van. Hay algo que tenemos que tener presente. ¿Y qué es? Hay dos procesos, uno que nosotros conocemos como dispersión y otro que conocemos como migración. Cuando hablamos de dispersión, en realidad nos estamos refiriendo a movimientos de individuos en diferentes direcciones, ¿sí? Y puede eso implicar movimientos o no, dependiendo cómo sea la especie que estudiemos. Puede ser activa, por ejemplo, nadar, entonces nadan para un lugar determinado o en cualquier dirección, volar, o de forma pasiva puede ser transportada por el viento o por el agua. Piensen en las semillas, las dispersiones que salen para cualquier lugar, y eso, por ejemplo, puede estar determinado por la velocidad del viento. Entonces, que se hayan ido para allá depende porque el viento sopló de este lado, ¿sí? No porque es algo, no es un movimiento direccional establecido. En cambio, cuando hablamos de las migraciones, piensen en los individuos que migran, piensen en las ballenas, piensen en las aves, ¿sí? Son movimientos direccionales de un conjunto de individuos de una especie. El número de individuos que entran, bueno, inmigración. Entonces ustedes piensen en las ballenas, en la época reproductiva, como por ejemplo a Puerto Madryn vienen a tener sus crías las ballenas. Eso es un movimiento migratorio. Cuando los españoles vinieron, o cuando los europeos vinieron a América, esos son movimientos migratorios, ¿sí? Con una dirección determinada. En cambio, la dispersión es más al azar, es determinada o influida por determinados factores que pueden ser, como les digo, que el viento sopló dirección norte-sur y para allá fueron las semillas, y si hubiera cambiado, vienen para otro lado. Todos esos factores van a afectar a la población, van a afectar al tamaño de la población, van a afectar a cómo respondan a determinados factores, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a los atributos secundarios, vamos a hablar, dijimos, de la distribución espacial. Y entonces, ¿a qué hace referencia la distribución espacial? Nos están diciendo cuál es el arreglo que tienen esos organismos, esa población en el espacio, en la naturaleza, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tres tipos de distribuciones. Distribución al azar, ¿sí? La distribución al azar tiene dos supuestos. El azar es eso, que uno puede ir y puede encontrar un individuo acá, allá, donde no hay ningún patrón establecido. ¿Cuáles son los dos supuestos que cumple una distribución al azar? Por un lado, es que todos los puntos de este espacio, ¿sí? Todos, tienen la misma probabilidad de ser ocupados por un organismo. Si nosotros decimos que todos esos puntos tienen la misma probabilidad, es que no hay diferencia en el ambiente, o sea, el ambiente es homogéneo, es decir, que todos tienen los mismos recursos. Si pensamos en unas plantas, es decir, bueno, en este lote, en este espacio, en donde yo delimito, todo ese espacio puede ser ocupado por un individuo. ¿Por qué? Porque es homogéneo, o sea, tiene agua, tiene nutrientes, tiene luz, tiene todo. Es homogéneo. Y el segundo supuesto es que la presencia de un individuo en cierto punto en el espacio no afecta la ubicación de otro individuo. Es decir, que no hay interacciones entre individuos. Es al azar. El que llegó se estableció y listo. ¿Sí? Esos son los dos supuestos. Que la ocupación de uno no afecta al del lado. Llegó otro, por ejemplo, se dispersaron las semillas, germinaron dos y salieron dos acá, ya es al azar, por eso se llama al azar. La segunda forma de distribución es regular o uniforme, donde hay una homogeneidad también en el ambiente, es decir, cualquiera
se cumple el primer supuesto del azar, es decir, que cualquier punto de ese estado, pero en este caso, la distribución, o sea, en este caso sí hay interacciones, que son interacciones negativas, como son, por ejemplo, la competencia, la interacción, la predación. Es decir, aun cuando todos pueden ser ocupados, en realidad, como sí hay interacción, por ejemplo, un individuo elimina competitivamente al otro, queda este individuo. Y entonces, esta distribución que uno la ve regular o uniforme, fíjense que la ven bien, o sea, como que todos los individuos están distribuidos de la misma manera, como son los cultivos. Los cultivos tienen una distribución regular o uniforme. Uno lo siembra a determinada distancia, en la línea y en las hileras. ¿Está bien? De tal manera que se evitan esas interacciones negativas. Entonces, en la distribución regular uniforme, el ambiente es homogéneo, pero hay interacciones negativas que determinan entonces que no pueden quedar dos individuos acá, sino que quedan distribuidos regularmente. Y la tercera es la distribución agregada o contagiosa, que fíjense que es más como manchones, donde se asume que, ¿cuáles son los dos supuestos? Que el ambiente es heterogéneo, es decir, que no todos los lugares tienen la misma probabilidad. Por ejemplo, pensemos en que, bueno, no hay disponibilidad de agua, o no hay nutrientes, que eso está distribuido heterogéneamente en el ambiente. Y además que hay interacciones, o la segunda esta tiene una o la otra, una puede ser o que el ambiente es heterogéneo, por eso están distribuidos así en forma de manchones, o que hay interacciones positivas, como pueden ser mutualismo, simbiosis, agregaciones sociales o todas, que hacen que los individuos estén agregados. Cuando pensamos en animales, la distribución agregada está muy asociada a comportamiento social, ¿sí? Es decir, donde hay un harem, donde hay un macho, donde tienen las hembras y están distribuidos de manera agrupada, ¿sí? En el caso de las plantas, bueno, también podría haber los manchones de vegetación, donde uno empieza a caminar y ve manchones de vegetación, entonces uno puede asumir que hay una distribución de tipo agregada o contagiosa, ¿sí? Y podría pensar entonces que el ambiente es heterogéneo. ¿Cómo se distribuyen los individuos? Va a ser cómo va a ser el muestreo de nuestra población. ¿Está bien? Algo muy importante que tenemos que tener presente cuando hablamos de la distribución espacial de los organismos de esa población es que la regla espacial va a cambiar según sea la escala que estamos mirando. Es decir, si yo les digo, ¿qué tal si yo en vez de tomar todo este espacio, solamente me centro en este cuadradito? Esa es mi escala espacial. En esa escala espacial, mi distribución es al azar probablemente, ¿sí? Si solamente tomo este pedacito. Ahora, si yo amplío la escala, puede ser, es agregada. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que yo en la primera clase les mostré una distribución de una planta? Que si nosotros lo veíamos más a escala de la isla, tenía una distribución, y si nos íbamos acercando, si íbamos bajando la escala, podría llegar a ser hasta una distribución de tipo al azar. Es decir, podíamos ver primero una contagiosa, como vemos acá, y podíamos terminar, si bajábamos mucho la escala, a que esos individuos están distribuidos de manera al azar en este pedacito de espacio. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, que el arreglo espacial puede cambiar según la escala en la que se está estudiando, se está observando o estudiando esa población. Bueno, ¿qué más tenemos? Teníamos, no sé por qué no. Otras características o atributos secundarios de nuestra población a tener en cuenta al momento de estudiarla son, lo que recién decíamos, estructura por edades o por tamaño. La edad y el tamaño son atributos individuales muy significativos en todos los animales y plantas que poseen organización social porque contribuyen a especificar la posición social de un individuo, por ejemplo, en el caso de los animales. ¿Qué es lo que hay que tener presente? La estructura por edades o tamaños, piensen que todos estos son atributos que nosotros lo estamos viendo a nivel de poblaciones. ¿Por qué? Porque yo la abundancia no la puedo ver a nivel del individuo, porque el individuo es uno. ¿Cómo yo puedo mirar la abundancia de individuos solamente en el nivel de poblaciones? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puedo ver la natalidad, el número de hembra, el número de crías por hembra por tiempo, a nivel de una población? Porque en el caso de nosotros, yo puedo decir, bueno, ¿cuántos hijos podría tener a lo largo de mi vida?
Pero si yo quiero contar, yo tengo que contar todas las mujeres reproductivas y decir cuántos hijos por hembra tienen por tiempo. Eso solamente se puede ver a nivel poblacional. La mortalidad, nosotros podemos decir, bueno, se murió el individuo. Pero a nivel poblacional, si yo quiero ver la mortalidad, o sea, el número de individuos que mueren por tiempo, solamente lo puedo mirar a nivel de poblaciones. Cada una de estas propiedades, analícenla y van a ver que solamente la pueden mirar a nivel de la población, del conjunto de individuos de la misma especie. No lo pueden mirar o medir a nivel de un individuo. ¿Sí? La estructura por edades, cada individuo va a tener una edad. Pero cómo se estructure, solamente lo puedo mirar a nivel de población. O sea, ¿cuántos individuos tengo en este rango etario? De 0 a 5 años. ¿Cuántos individuos tengo? Solamente lo puedo mirar en una población. ¿Sí? A un individuo no lo puedo estructurar por edad, ni lo puedo al individuo. El individuo sí puede estar dentro de una estructura de edades, pero lo estamos mirando a nivel de la población. Eso es lo que tienen que tener bien en claro de cuándo estamos en un nivel, qué miramos a un nivel y qué miramos en el otro. Es decir, esas propiedades solamente las podemos mirar a nivel de la población. Estas estamos mirando. En el caso de algo importante es, fíjense si nosotros tenemos individuos unitarios, nosotros con desarrollo definido, nosotros claramente vamos a poder mirar, vamos a poder estructurar nuestra población por edad. Porque nosotros sabemos cuándo nace y vamos contando los meses y nos tiene 1 año y 3 meses, 1 año y 5 meses, 1 año, y los podemos estructurar. Ahora, cuando estamos en individuos modulares, la cosa se complejiza. Porque salvo que nosotros hayamos visto cuándo nació esa plántula y cuánto tiempo lleva, que tiene una edad, por supuesto que lo tiene, es muy difícil cuando yo abordo el trabajo, cuando yo llego a una población en la que quiero estudiar, saber cuántos años tiene. En los árboles a veces se cuentan los anillos de crecimiento, pero es muy difícil que establezcamos que a una población natural nosotros podamos decir cuántos años tiene esas plantas. No lo sabemos. Entonces, en esos casos, para individuos modulares lo que se hace es estructurar por tamaño. Yo establezco rangos de tamaño. Yo digo, bueno, de la plantulita de 1 centímetro hasta 5 centímetros es mi primer rango. Desde mayor de 5,1 a 10 es el segundo rango. Entonces yo estructuro la población por los tamaños. ¿Cuántos rangos yo voy a poner? Va a depender de la especie, de nuevo. O sea, imagínense que tengan un árbol que pueda llegar, una especie que los árboles puedan llegar a medir 120 metros. Pues no voy a ir separando de a 5 la estructura porque eso no va a terminar nunca. Siempre esa estructura de esa población para poder estudiarla va a depender de las características que tenga la especie. Ahora, si la planta, el tamaño máximo llega a 20 centímetros, bueno, probablemente mis rangos sean más pequeños. Por eso siempre hay que estudiar, conocer las características de la especie para poder estudiarla. Bueno, acá nada más hay unos ejemplos de edades. Fíjense, estas son ejemplos de poblaciones que están estructuradas por edades. Fíjense cómo el patrón es distinto. Miren, en este caso es una distribución de edades de tipo J invertida. Es decir, acá tenemos la frecuencia, o sea, la cantidad de individuos por cada una de estas clases de edades. Fíjense que va de 0 a 20, a 40, 60, ¿sí? Entonces, fíjense que uno podría decir, bueno, esta población se caracteriza por tener mayor frecuencia o mayor cantidad de individuos en las primeras fases, ¿sí?, del ciclo de vida y menos, es decir, tiene pocos senescentes o adultos senescentes. Esta otra, fíjense que parecería ser una cuestión como más bimodal, y uno podría decir, bueno, ¿por qué hay menos individuos de 40? ¿Por qué en ese rango etario hay menos individuos? Entonces uno podría pensar que quizás hubo una enfermedad cuando eran no sé, juveniles, y entonces en esa clase etaria hay menos, o uno podría pensar, no sé, el COVID acá, no sé, ¿está? Entonces es importante, porque además hay muchas cosas que están asociadas a la edad, como estamos viendo con el COVID. Miren esta, por el contrario, opuesta a la primera, como no hay clases, individuos de las clases primeras, de las primeras edades, y hay más tirando a senescentes. Esto es como típico lo que siempre muestran para las poblaciones europeas, que no tienen hijos, entonces son poblaciones senescentes. ¿Sí? Bueno, esta es simplemente por tamaños. Fíjense, son distintas pasturas, y entonces como en función de esas pasturas, bueno, uno puede, en función está categorizado por pesos, y entonces como hay más o menos individuos de cada una de esas pasturas según esa clasificación. Bueno.
Con relación a la proporción sexual, la relación de sexos en una población afectará claramente la tasa potencial de reproducción y puede afectar las interacciones sociales en muchos términos. O sea, la estructura por la proporción de sexos es muy importante desde lo reproductivo. Si nosotros estábamos diciendo que los atributos primarios es la natalidad y la mortalidad, sobre todo la natalidad, es muy importante saber la proporción de sexos que tengamos porque las hembras son las que aportan al crecimiento de la población, ¿sí? O también para la mortalidad, muchas veces la mortalidad está asociada a la edad, como podemos ver con el COVID o qué sé yo, o con cualquier otra enfermedad o enfermedades que atacan principalmente a niños, y entonces cómo va a quedar la densidad o el tamaño de esa población según el sexo. Perdón, recién estaba relacionándolo con edad, pero puede ser, hay enfermedades que afectan más a los niños varones que a las niñas mujeres o al revés. Y bueno, y obviamente esto que estábamos diciendo, la natalidad del aporte de las mujeres a la reproducción. En este esquema simplemente muestra, como recién les decía, acá tenemos la proporción, o sea, los masculinos, las mujeres, y tenemos representadas las clases, o sea, está estructurada por edad y por proporción sexual. Entonces, si uno lo mira como más de costado, uno puede decir, bueno, parece ser que la mayor frecuencia, o sea, la mayor cantidad, porcentajes de individuos es, en este caso para los hombres, en la edad de 40 a 44, y bueno, parece ser que para mujeres lo mismo. Hay menos, hay entre 80 y 84 y hay más. Pero esto también, como es esta distribución, puede estar afectada fuertemente por el sexo, ¿sí? O sea, por ejemplo, que los hombres mueren más jóvenes, entonces probablemente en esta parte puede ser que haya menos cantidad de individuos en estas clases de edad para los hombres y haya más para las mujeres, por ejemplo. Bueno, y creo que, y esto ya es lo último, esto es simplemente mostrarles, un ejemplo, es la estructura promedio de, esto es, la estructura promedio de las poblaciones de roedores, de estos sigmodontinos, son varias especies, 1, 2, 3, 4. En verano, fíjense que acá los tenemos separados por épocas, ¿sí?, del año. En el Parque Nacional Igualcalén, las barras grises representan la proporción de ejemplares discriminados por sexo, ¿sí? Para un lado tenemos los machos y para el otro lado las hembras. ¿Qué más? Bueno, están separados por sexo y edad, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos son la edad, que esta edad está estimada a partir de, por sexo y por edad, y además, ¿qué más? Sobre la capturados por cada estación. La edad en meses, considerando un mes, 28 días, se calculó a partir de la longitud, siguiendo los criterios de... Entonces, fíjense lo que nosotros tenemos. Miren cómo es la estructura de esas poblaciones, de las distintas especies, según la época del año, o sea, cómo hay una variación en la proporción tanto de machos y de hembras, de la cantidad de individuos que tenemos para cada una de esas clases de tamaño, ¿sí? Y entonces, cómo eso puede variar, no solo entre especies, porque fíjense cómo varían esas barras, inclusive en algunos lugares no está representada una determinada edad. Entonces, cómo eso puede variar en el tiempo para una misma especie, cómo esa estructura, por tamaños y por edades y por sexo, puede cambiar no solo entre especies, sino en la misma especie, dependiendo de la época del verano. ¿Sí? Esto tiene que ver, de repente puede ser por mayor mortandad, por menor mortalidad, por menor natalidad, porque determinadas clases de edades están más afectadas respecto a otras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos a nivel de las poblaciones? Por un lado, describimos la estructura, el tamaño, o sea, primero el tamaño poblacional, ¿sí? Ese atributo primario que es el tamaño de esa población,
la estructura que tiene esa población y sus cambios en el tiempo, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Vamos a mirar la dinámica de población, cómo esto cambia, esto que estamos mirando de manera fija, lo vamos a ver cómo se puede determinar ese cambio en la abundancia. Además comprendemos, ¿sí?, o estudiamos cuáles son esos mecanismos intrínsecos, o sea, derivados de la propia estructura poblacional, que es la que establecimos, la que determinamos inicialmente, y extrínsecos, o sea, relacionados al ambiente, al manejo de la población en la que van a afectar esa dinámica, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a mirar cómo esa población que nosotros determinamos su abundancia, que la estructuramos, ¿sí?, vamos a mirar cómo cambia en el tiempo, afectada por cuestiones intrínsecas que hacen a esa propia estructura, como a lo que pasa con el ambiente. Y finalmente, lo que nosotros vamos a hacer es predecir la respuesta de esas poblaciones frente a distintas hipótesis de manejo o de cambio climático, por ejemplo, en interacción con otros factores intrínsecos, ¿sí? También acá, por ejemplo, en esos factores extrínsecos también pueden estar las interacciones con otros individuos, ¿sí?, que van a afectar a esa población. Cuando nosotros miramos depredación, competencia, podemos estar hablando para competencia dentro de la misma especie, pero también entre especies distintas. Y entonces eso cómo va a afectar a la dinámica de esa población, ¿sí? Y vamos a ver cómo entonces esas interacciones van a depender también de cómo esté estructurada esa población y cómo va a afectar según el tamaño, o según el individuo qué tamaño tiene o qué edad tiene, o si es macho o si es hembra, ¿sí? Entonces, nosotros conociendo nuestras poblaciones, determinando sus propiedades emergentes, tanto primarias como secundarias, a partir de allí vamos a estar mirando, ¿sí? Primero hacemos toda esa descripción, ¿sí?, de estos atributos, después eso nos va a permitir entonces entender o comprender esos mecanismos, ¿sí?, tanto intrínsecos como extrínsecos, que van a afectar esa dinámica, este cambio que nosotros estamos mirando acá, ¿sí?, para estas especies, y además vamos a poder predecir, o sea, modelando, vamos a poder predecir qué le va a pasar a esas poblaciones si cambian algunos de los parámetros que nosotros estudiamos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Uy, qué clase corta. Bueno, no tan corta, medio horita. A ver. ¿Está? El tema de estrategias, que en realidad es un tema de la unidad 1, estrategias adaptativas, lo vamos a ver la clase que viene, porque quiero que veamos primero unos conceptos de la dinámica poblacional y de ahí demostrar. O sea, la clase que viene lo que vamos a hacer es mirar cómo cambian esas poblaciones en el tiempo, cómo se estudian, qué modelos nos permiten estudiar, basado en estas características que vimos inicialmente, cómo son los individuos o cómo son las especies, cómo se clasifican. Con base en eso vamos a poder ver esos modelos y trabajar, lo mismo lo van a hacer en la práctica, y vamos a ver el tema de estrategias adaptativas. ¿Preguntas de esto? Quiero que tengan bien claro, por favor, cuando se pongan a leer esto y a mirar, si cada una de esas propiedades la pueden ver en el nivel anterior y van a ver que no, que solamente la pueden ver en un nivel de poblaciones, de ese conjunto de individuos, no la pueden mirar a nivel del individuo solo, ¿sí? Cuando uno mira crecimiento individual, está mirando cuánto crece con alguna variable individual, es decir, el peso, la altura o lo que sea. Cuando uno mira el crecimiento poblacional, está mirando cuántos individuos se aumentan o se incorporan a esa población, ¿sí? Esa población puede estar aumentando, puede estar constante, es decir, que la cantidad que nacen es igual a la cantidad que mueren, o los que llegan igual a los que se van, ¿sí? Entonces la población está constante, el número de individuos es constante. Puede aumentar, que va a aumentar o porque nacen más, o porque llegan más, o puede disminuir si se mueren más de los que nacen o se van más de los que llegan. ¿Está? Pero eso solamente lo podemos mirar a nivel de la población. ¿Preguntas? Profe, Sí. ese gráfico donde hablaba de especies iteróparas y semelparas, algo así, ¿de qué libro es?
Eso está en el Begon. En el Begon, ajá. Sí, todo eso está en el Begon. De hecho, esa figura está en el Begon. Sí. Eso es algo que en realidad, como siempre les digo, ustedes si se ponen a pensar en la cantidad de especies que conocen, eso está como incorporado. El tema es que nosotros no le poníamos términos. ¿Está bien? O sea, ustedes tampoco van a andar por la vida diciendo, ay, este es especie semélpara, ay, este es especie iterópara. Son términos que se utilizan en ecología que nos permiten, cuando utilizamos los modelos, entonces saber si son especies con generaciones discretas, con generaciones continuas, si se reproducen por cursos, si se reproducen de manera continua, que nos permiten estudiar la dinámica de las poblaciones. Pero no son conceptos que nosotros utilicemos a diario. No es algo que ustedes van a tener que aprender para toda la vida y decir, si no sabes que es una especie semélpara o una especie iterópara, no podés estudiar una población. Claro que sí, porque de hecho ustedes lo saben. Digo, cuando yo les decía busquen ejemplos, van a ver que están, ¿sí? No, digo, lo estamos mirando y lo estamos estudiando y lo van a tener que estudiar en un contexto de cómo se estudia la dinámica de las poblaciones y cómo son los modelos de población. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? O de las clases anteriores, acuérdense que me pueden preguntar si tienen dudas de las clases anteriores, lo vamos viendo, no tengo problema. Si no hay preguntas, si no hay dudas, el video en realidad que se subió, es el video que yo, de la clase que yo doy para agronomía, así que pueden ver algunos ejemplos más agronómicos, así que ustedes pueden, como yo les decía, yo siempre se los digo a los agrónomos también, que busquen ejemplos que a ustedes siempre, para toda la materia, es muy recomendable. Siempre me pasa en el final que les digo, a ver, dame un ejemplo. Pero ese ejemplo ustedes lo tienen que haber pensado, lo tienen que tener claro. Y el ejemplo tiene que, ejemplificar la parte teórica que ustedes están haciendo. Búsquense cosas claras, ¿sí? Ejemplos claros, simples, que digan, mira, esto no hay lugar a duda de que esta es una especie así, o que este es así, o que esta le pasa esto, a esta le pasa lo otro. ¿Está bien? Entonces, el video que van a ver es el que yo grabé el año pasado para agronomía, porque en biología cuando lo tratamos de grabar no se grabó un problema, así que esa clase es de agronomía, pero es lo mismo, tienen los mismos temas, está desarrollado igual, y ustedes pueden hacer el trabajo con la ayuda del libro. Acuérdense que el Begon tiene muchos ejemplos, esa es la ventaja que tiene. Busquen los ejemplos que usted diga, ay, buenísimo, le entendí perfecto,